Hay un instante casi imperceptible entre lo que escuchas y lo que decides responder. Un espacio en el que podrías observar, pensar y elegir. Pero la mayoría lo atraviesa con prisa. Habla para evitar la incomodidad, añade explicaciones que nadie pidió y revela más de lo que pretendía, porque el silencio le hace sentir que está perdiendo el control. Vivimos en un mundo que recompensa la visibilidad. Compartimos planes antes de empezar, opiniones antes de comprender y respuestas antes de pensar. Parece que para ser tomado en cuenta hay que comentar todo y demostrar lo que uno sabe. Sin embargo, cuanto más hablamos por necesidad, menos peso conservan nuestras palabras. Mientras unos anuncian cada movimiento, otros observan, se preparan y trabajan. El silencio consciente cambia esa dinámica. Te permite escuchar lo que otros dicen y también lo que revelan sin darse cuenta. Te ayuda a reconocer el momento adecuado para intervenir, a proteger tus planes de opiniones prematuras y a conservar tu energía para actuar. Cuando dejas de llenar cada pausa, descubres información que antes quedaba enterrada bajo tus palabras. Cuando dejas de justificar cada decisión, tus actos comienzan a ofrecer una respuesta más sólida que cualquier explicación. Esto no significa volverte distante, esconder lo que sientes ni usar el silencio para castigar. Tampoco significa callar cuando una conversación exige claridad, honestidad o un límite directo. La fuerza no está en negarse a hablar, sino en dejar de hacerlo automáticamente. Está en saber cuando una palabra aporta valor y cuando solo intenta aliviar una incomodidad momentánea. A lo largo de este audiolibro comprenderás por qué sentimos la necesidad de hablar demasiado, cómo la observación transforma nuestra manera de entender a los demás y por qué una pausa puede cambiar una decisión, una negociación o una relación. Verás cómo trabajar sin anunciar cada paso, escuchar sin preparar una respuesta y actuar sin buscar reconocimiento puede construir una confianza firme. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces hablaste para explicar algo que tus actos habrían demostrado mejor? ¿Cuántas veces revelaste un plan antes de darle tiempo para crecer? Tal vez el silencio no sea el vacío que siempre has intentado llenar. Tal vez sea el espacio desde el que puedes observar mejor, elegir con más precisión y permitir que tus actos hablen por ti. Capítulo 1. El poder incomprendido del silencio. Durante mucho tiempo, la sociedad nos ha enseñado a relacionar la presencia con el volumen. Desde la escuela se premia a quien levanta la mano, responde primero y siempre tiene algo que añadir. Más tarde, en el trabajo, solemos admirar a quien domina una reunión, habla con seguridad y atrae todas las miradas. Poco a poco aprendemos a creer que, para tener influencia, debemos ser visibles, que, para parecer capaces, debemos expresarnos constantemente, y que guardar silencio significa quedarse atrás. Esta idea ha creado una confusión profunda. Hemos empezado a identificar el ruido con la productividad, la rapidez con la inteligencia y la atención con el valor. Hay reuniones en las que todos intentan demostrar que son importantes, pero casi nadie dedica tiempo a comprender el problema. Hay personas que hablan mucho de lo que van a hacer y terminan usando más energía en explicar sus planes que en realizarlos. Ser escuchado puede producir una sensación inmediata de relevancia, pero esa sensación no siempre se convierte en resultados. Por eso el silencio suele ser malinterpretado. Algunas personas lo relacionan con timidez, falta de confianza o ausencia de ambición. Suponen que quien no interviene de inmediato no tiene nada valioso que aportar. Sin embargo, el silencio consciente no nace de la falta de palabras. Nace de la capacidad de elegirlas. No consiste en desaparecer de una conversación, sino en participar sin sentir la obligación de llenar cada segundo. Es la diferencia entre callar porque tienes miedo y esperar porque estás observando. Piensa en una reunión donde varias personas hablan al mismo tiempo. Mientras unas preparan su siguiente argumento, otra escucha. Presta atención a las reacciones, reconoce quién influye realmente en las decisiones y percibe qué preocupaciones no se están diciendo de forma directa. Esa persona no necesita ser más inteligente que las demás. Simplemente está utilizando su atención de otra manera. Cuando decide intervenir, conoce mejor el contexto y puede expresar una idea más precisa. Su ventaja no proviene del misterio, sino de la información que reunió mientras otros competían por ser oídos.
Las palabras también pierden fuerza cuando se usan sin medida. El cerebro se acostumbra a los estímulos repetidos. Una voz que comenta todo, responde a todo y explica cada detalle puede convertirse en ruido de fondo, incluso cuando tiene algo importante que decir. En cambio, cuando alguien participa de forma selectiva, sus palabras rompen el patrón. Las personas prestan atención porque saben que esa intervención no es automática. No significa que todo lo que diga sea correcto. Significa que no ha debilitado sus palabras mediante el uso constante. El mismo principio aparece fuera de las conversaciones. En cualquier organización suele haber personas que reciben mucha atención y otras que producen valor lejos del centro. Un profesional puede pasar horas resolviendo un problema complejo sin anunciar cada avance. Otra persona puede investigar, practicar o mejorar una habilidad durante meses antes de mostrar los resultados. Su contribución no depende de que todos observen el proceso. Lo que construyen termina siendo útil, y esa utilidad crea una influencia más estable que la visibilidad momentánea. Existe una diferencia importante entre reconocimiento y respeto. El reconocimiento puede llegar rápido. A veces basta con llamar la atención, hablar con seguridad o saber presentarse bien. Pero también puede desaparecer con la misma rapidez. El respeto se desarrolla de otra manera. Surge cuando una persona cumple lo que promete, mantiene la calidad de su trabajo y responde con claridad cuando realmente importa. Las palabras pueden iniciar una impresión. Los actos sostenidos son los que le dan fundamento. Guardar silencio también protege una parte de tu energía mental. Cada vez que intentas explicar todas tus decisiones, defender cada preferencia o convencer a alguien que no desea comprenderte, utilizas atención que podrías dedicar a pensar, trabajar o decidir mejor. Esto no significa que nunca debas aclarar tus motivos. Significa que no todas las opiniones requieren una defensa y que no todas las conversaciones merecen la misma cantidad de energía. Elegir dónde participar te permite conservar recursos para aquello que sí tiene importancia. Esta capacidad crea una forma distinta de confianza. Cuando no dependes de una reacción inmediata para saber si tu decisión es válida, puedes escuchar sin sentirte amenazado y pensar sin apresurarte. Ya no necesitas demostrar lo que sabes en cada oportunidad. Puedes admitir que todavía no tienes una respuesta, hacer una pregunta o tomarte un momento antes de decidir. Esa calma no procede de imaginar que eres superior. Procede de aceptar que tu valor no tiene que ser anunciado constantemente. Sin embargo, el silencio por sí solo no convierte a nadie en una persona segura o influyente. También puede esconder miedo, desconexión o falta de preparación. Alguien puede permanecer callado porque observa con atención, pero también porque evita una conversación necesaria. Desde fuera, ambas conductas pueden parecer iguales durante unos segundos. La diferencia se revela en lo que ocurre después. El silencio consciente conduce a una respuesta clara, una decisión considerada o una acción útil. El silencio usado como refugio solo aplaza aquello que necesita ser afrontado. Tampoco se trata de caminar por el mundo negándote a hablar, mostrando frialdad o intentando parecer misterioso. Una reserva artificial suele sentirse tensa y distante. La verdadera medida consiste en poder participar sin actuar por impulso. Hablar cuando tus palabras aportan claridad. Escuchar cuando todavía necesitas comprender. Explicar cuando existe una razón real para hacerlo. Detenerte cuando solo estás añadiendo frases para sentirte aceptado. Las personas que entienden esta diferencia no rechazan la comunicación. La vuelven más intencional. Saben que una idea gana fuerza cuando está respaldada por experiencia, que una promesa adquiere valor cuando se cumple y que una opinión resulta más creíble cuando nace de la observación. No necesitan convertir cada momento en una demostración de sí mismas. Permiten que su trabajo, su conducta y su manera de responder formen una imagen más completa que cualquier presentación. Observa durante un día tu relación con el silencio. Nota cuántas veces hablas porque tienes algo útil que comunicar y cuántas veces lo haces para evitar una pequeña incomodidad. Presta atención a la energía que empleas en parecer interesante, capaz o seguro.
Quizá descubras que no necesitas retirarte ni cambiar tu personalidad. Solo necesitas dejar de confundir la presencia con el ruido y empezar a dar a cada palabra una razón para existir. Capítulo 2. Porque sentimos la necesidad de llenar el silencio. Alguien te hace una pregunta inesperada. Durante un instante no sabes qué responder. La conversación queda suspendida y, aunque apenas han pasado 2 segundos, la pausa empieza a parecerte demasiado larga. Sientes una ligera tensión en el cuerpo. Tu mente busca una respuesta rápida, cualquier respuesta, porque tienes la impresión de que alguien debe decir algo. Si la otra persona no lo hace, crees que esa responsabilidad es tuya. Este impulso aparece con tanta rapidez que casi nunca lo examinamos. No tememos al silencio por lo que es, sino por lo que imaginamos que puede significar. Pensamos que la otra persona está juzgándonos, que hemos dicho algo incorrecto, que se ha aburrido o que desaprueba nuestra presencia. El espacio sin palabras se llena de interpretaciones antes de que tengamos tiempo de comprobar si alguna de ellas es cierta. Entonces intentamos corregir una amenaza que quizá nunca existió. Así nacen muchas explicaciones innecesarias. Una persona expresa una opinión clara y, justo después, añade una frase para suavizarla. Propone una idea y enseguida aclara que cualquier otra opción también le parece bien. Toma una decisión y comienza a justificarla antes de que alguien se la cuestione. La primera frase podía sostenerse por sí sola, pero las palabras posteriores la debilitan. La pausa que habría permitido que la idea fuera escuchada desaparece bajo una necesidad urgente de resultar agradable y no incomodar a nadie. Esta reacción no surge únicamente en conversaciones importantes. También aparece al conocer a alguien, al responder una pregunta sencilla o al entrar en una habitación donde todavía no sabes cómo comportarte. Una risa nerviosa, un comentario añadido sin necesidad o una historia que se alarga demasiado pueden cumplir la misma función, evitar el momento en el que no sabes con certeza qué están pensando los demás. Hablar se convierte entonces en una forma de buscar seguridad. Parte de este hábito se aprende muy pronto. Crecemos en entornos donde una conversación fluida se considera una buena conversación y cualquier pausa se interpreta como torpeza. En la escuela se espera que respondamos con rapidez. En algunos hogares, el silencio de un adulto puede anunciar desaprobación. Entre amigos, un momento sin palabras puede sentirse como una señal de distancia. Con el tiempo, todas esas experiencias pueden crear una asociación automática. Si nadie habla, algo está mal y debe resolverse cuanto antes. Por eso comprender racionalmente el valor de una pausa no basta para sentirse cómodo con ella. El cuerpo puede continuar reaccionando como si el silencio fuera una amenaza social. La respiración se acorta, la atención se dirige hacia uno mismo y aparece la necesidad de controlar la impresión que estamos causando. En ese estado, ya no escuchamos con claridad. Estamos demasiado ocupados intentando adivinar cómo nos perciben. Sin embargo, una pausa no demuestra falta de preparación. Muchas veces demuestra exactamente lo contrario. Cuando alguien recibe una pregunta difícil, respira, piensa y responde después de unos segundos, muestra que no está ofreciendo la primera idea que aparece en su mente. Permite que sus pensamientos se ordenen y que la emoción inicial pierda intensidad. La respuesta que llega después suele ser más precisa porque no nació de la urgencia. La diferencia no depende únicamente de cuánto dura el silencio, sino de la manera en que permaneces dentro de él. Una pausa acompañada de inquietud, movimientos apresurados y una mirada que busca escapar puede transmitir inseguridad. Esa misma pausa, acompañada de una respiración tranquila y una atención presente, puede transmitir reflexión. No se trata de representar seguridad como si estuvieras interpretando un personaje. Se trata de permitirte pensar sin pedir disculpas por necesitar unos segundos. Las pausas también cambian la cantidad de información que aparece en una conversación. Después de hacer una pregunta, muchas personas hablan de nuevo demasiado pronto. Reformulan la pregunta, ofrecen posibles respuestas o cambian de tema porque el silencio les resulta incómodo. Al hacerlo, interrumpen el proceso de la otra persona. Si esperan un poco más, es frecuente que la respuesta continúe, se vuelva más concreta o revele una preocupación que no habría aparecido con prisa.
Esto puede observarse en una entrevista, una reunión o una conversación personal. Quien puede escuchar sin rescatar inmediatamente el momento permite que la otra persona complete su pensamiento. A veces obtiene una respuesta más honesta. Otras veces descubre que la primera respuesta era solo la superficie. No es necesario utilizar esta reacción para presionar ni manipular a nadie. Basta con comprender que las personas necesitan tiempo para encontrar palabras que todavía no habían preparado. Dominar la pausa también significa dejar de tratar cada silencio como una obligación de actuar. No estás imponiendo nada cuando esperas antes de responder. No estás siendo frío ni desinteresado. Estás permitiendo que exista un momento de reflexión para ambos. Las conversaciones aceleradas producen respuestas rápidas, pero no siempre producen respuestas sinceras o útiles. Un ritmo más tranquilo puede cambiar por completo la calidad del intercambio. La comodidad con el silencio suele relacionarse con la sensación de tener algo que demostrar. En una reunión, quienes desean impresionar pueden sentir que cada espacio vacío es una oportunidad que perderán si no hablan. Quien confía en que no necesita mostrar todo lo que sabe puede esperar. Esto no depende necesariamente del cargo, la edad o la posición. Una persona con menos autoridad formal puede comunicar estabilidad si no se apresura a competir por cada segundo de atención. Aprender esta habilidad requiere práctica porque estás cambiando una respuesta automática. Puedes comenzar de una manera sencilla. Cuando notes el impulso de añadir una explicación, espera 3 segundos. Respira antes de responder una pregunta que te sorprenda. Después de expresar una idea, permite que permanezca en la conversación sin suavizarla de inmediato. 3 segundos pueden parecer mucho desde dentro, aunque para los demás sean completamente normales. Durante esas pausas, observa lo que ocurre en ti. Tal vez aparezca el miedo a parecer lento, poco interesante o inseguro. No necesitas luchar contra esa sensación ni eliminarla de inmediato. Solo evita obedecerla automáticamente. Con el tiempo, el silencio deja de sentirse como un problema que debes resolver y empieza a convertirse en un espacio donde puedes pensar, escuchar y decidir qué merece realmente ser dicho. Capítulo 3. El silencio interior antes de la calma exterior. Una persona puede permanecer callada y, al mismo tiempo, tener una conversación interminable dentro de su mente. Mientras su rostro intenta mostrar serenidad, repasa lo que acaba de decir, imagina cómo la están juzgando y prepara varias respuestas para situaciones que todavía no han ocurrido. Desde fuera parece silenciosa. Por dentro, continúa reaccionando a cada posibilidad. Esa diferencia explica por qué la calma exterior no siempre resulta convincente. El silencio interno no significa dejar la mente completamente vacía. Significa reducir la narración constante que acompaña casi todos nuestros movimientos. Esa voz que vuelve a una conversación pasada, ensaya una futura, critica nuestro comportamiento y trata de anticipar lo que otros pensarán. Una parte de esta actividad puede ser útil. Nos ayuda a aprender, prepararnos y resolver problemas. Pero otra parte no produce ninguna comprensión nueva. Solo repite la misma inquietud con palabras diferentes. Recordar por 10ª vez un comentario incómodo no siempre es reflexión. Imaginar todas las formas en que una reunión podría salir mal no siempre es preparación. En muchos casos, es una repetición ansiosa que se presenta como si estuviera buscando una solución. La mente cree que seguir pensando le dará control, aunque en realidad está recorriendo el mismo camino. Reconocer esa diferencia es uno de los primeros pasos hacia una quietud más auténtica. Cuando el interior permanece agitado, el cuerpo suele mostrarlo de formas pequeñas. La respiración se vuelve superficial, las manos se mueven sin descanso, la voz acelera y la mirada busca una salida cada vez que aparece incomodidad. Puedes memorizar una postura segura o intentar hablar con lentitud, pero mantener esa actuación requiere mucha energía si por dentro sigues en estado de alerta. Tarde o temprano, la tensión encuentra una forma de hacerse visible. Por eso una presencia serena se construye desde dentro. No comienza intentando parecer importante, sino aprendiendo a permanecer con una sensación incómoda sin responder de inmediato. Cuando toleras unos segundos de incertidumbre,
Permites que el cuerpo comprenda que no todas las pausas anuncian un peligro. La respiración puede recuperar su ritmo, los pensamientos pierden velocidad y la respuesta deja de surgir desde la urgencia. La imagen del agua ayuda a entenderlo. Cuando está agitada, resulta difícil ver lo que hay debajo. Cuando se aquieta, no aparece información nueva por arte de magia, simplemente se vuelve visible lo que la turbulencia ocultaba. La mente funciona de una manera parecida. El ruido constante no siempre indica profundidad. A veces solo impide distinguir entre una preocupación real, una reacción momentánea y una idea que merece atención. El silencio interior también permite escuchar la intuición con mayor claridad. La intuición no necesita presentarse como algo misterioso. Puede entenderse como el resultado de señales, experiencias y patrones que tu mente ha registrado sin organizarlos todavía de forma consciente. A veces percibes que una situación no encaja antes de poder explicar por qué. O sientes que una decisión necesita más tiempo, aunque los argumentos externos te empujen a actuar con rapidez. Pero no toda sensación intensa es intuición. La ansiedad también puede hablar con una voz convincente. El miedo puede parecer una advertencia y el deseo puede disfrazarse de certeza. El silencio ayuda a observar esas señales sin obedecerlas inmediatamente. Una intuición útil suele sentirse más sencilla y estable. No exige una reacción desesperada. Puede permanecer presente mientras reúnes información, utilizas la lógica y consideras las consecuencias. Escuchar tu criterio interno no significa rechazar consejos ni creer que siempre tienes razón. Significa crear suficiente espacio para evaluar lo que escuchas antes de convertirlo en una decisión. Cuando todas tus elecciones dependen de respuestas externas, cada opinión nueva puede cambiar tu dirección. Cuando conoces mejor tus valores, capacidades y motivos, puedes recibir información sin perder de vista aquello que realmente importa para ti. Esta forma de confianza no se construye repitiéndote que todo saldrá bien. Surge al conocerte con mayor honestidad. Saber que haces bien, que necesitas aprender y qué razones sostienen tus decisiones reduce la necesidad de representar seguridad. También te permite reconocer un error sin sentir que toda tu identidad ha sido cuestionada. La calma deja de depender de parecer perfecto y empieza a apoyarse en tu capacidad para aprender y adaptarte. Crear momentos de quietud no exige aislarte durante horas ni adoptar una práctica complicada. Puede comenzar con unos minutos sin música, mensajes, vídeos o conversaciones. Muchas personas llenan cada espacio libre con estímulos porque estar a solas con sus pensamientos resulta incómodo. Sin embargo, si la mente nunca tiene la oportunidad de permanecer sin distracciones, tampoco aprende a sentarse por sí misma. Durante esos minutos no necesitas obligarte a dejar de pensar. Observa qué aparece. Tal vez una preocupación regrese varias veces. Tal vez empieces a ensayar una conversación o a juzgar algo que hiciste. En lugar de seguir cada pensamiento hasta el final, puedes reconocerlo y devolver la atención a la respiración, al cuerpo o al lugar donde estás. La práctica no consiste en vencer a la mente, sino en dejar de acompañar automáticamente cada historia que produce. La respiración ofrece un punto de apoyo sencillo. Cuando notas que tu interior se acelera, reducir un poco el ritmo y alargar suavemente la exhalación puede ayudarte a recuperar estabilidad. No elimina el problema ni decide por ti. Solo crea mejores condiciones para observarlo. También puedes disminuir deliberadamente la velocidad de tus movimientos y de tu voz. El objetivo no es actuar con lentitud para impresionar, sino retirar de tu comportamiento la prisa que no pertenece realmente a la situación. Entre lo que sucede y lo que haces existe un espacio, aunque al principio parezca mínimo. Un comentario despierta una defensa. Una noticia genera inquietud. Una duda activa una cadena de pensamientos. Si aprendes a reconocer el comienzo de esa reacción, puedes ampliar el espacio antes de seguirla. Quizás solo ganes un segundo. Pero dentro de ese segundo aparece la posibilidad de elegir si necesitas responder, esperar, preguntar o simplemente dejar pasar el primer impulso. Habrá días en los que esta quietud resulte accesible y otros en los que casi desaparezca. El propósito no es alcanzar un estado permanente en el que nada te altere.
Tampoco es dejar de sentir ante una dificultad real. Se trata de notar antes el ruido interno, permitir que exista sin convertirlo inmediatamente en conducta y recuperar el equilibrio con mayor facilidad. La serenidad exterior deja entonces de ser una postura que intentas mantener y empieza a reflejar, aunque sea por momentos, algo que también está ocurriendo dentro de ti. Capítulo 4. Habla menos y observa más. En cualquier reunión, conversación o encuentro social ocurren más cosas de las que se expresan con palabras. Mientras la mayoría se concentra en ser vista, defender su posición o preparar la próxima frase, una gran cantidad de información pasa delante de ella sin ser reconocida. Las reacciones cambian, algunas personas se acercan entre sí, otras evitan ciertos temas y una pequeña modificación en el tono puede revelar que una respuesta aparentemente clara contiene dudas. Observar no significa quedarse mirando a los demás ni analizar cada movimiento con desconfianza. Significa prestar atención suficiente para comprender la situación antes de decidir cómo participar. Es una habilidad activa. Requiere estar presente, reducir durante unos minutos el comentario interno y dejar de convertir cada conversación en una oportunidad para demostrar algo. Cuando no estás ocupado pensando en cómo vas a responder, dispones de más atención para notar lo que realmente está sucediendo. La observación tiene varias capas. La primera es verbal, las palabras que una persona elige, los temas que repite y aquello que evita mencionar. La segunda es vocal, el volumen, el ritmo, las pausas y los cambios de tono. La tercera es física, la postura, la expresión del rostro, los gestos y la dirección de la mirada. La cuarta es contextual, la relación entre quienes están presentes, el propósito del encuentro y las circunstancias que pueden influir en su comportamiento. Ninguna de estas capas debe interpretarse de forma aislada. Una persona puede cruzar los brazos porque se siente incómoda, pero también porque tiene frío. Puede responder brevemente porque está molesta o porque está cansada. Un gesto suelto rara vez ofrece una conclusión segura. Lo valioso aparece cuando varios indicios coinciden o cuando un patrón se repite a lo largo del tiempo. La buena observación no se apresura a juzgar. Reúne información y conserva abiertas varias posibilidades. Las diferencias entre las capas suelen ser especialmente reveladoras. Alguien puede decir que está entusiasmado con una propuesta mientras su voz pierde energía y su rostro permanece tenso. Otra persona puede afirmar que no existe ningún problema, pero evitar sistemáticamente un tema específico. Estas contradicciones no prueban que alguien esté mintiendo. Indican que quizá hay una preocupación, una duda o una información que la persona todavía no se siente preparada para expresar. Piensa en una reunión de trabajo. Existe una conversación oficial sobre el tema incluido en la agenda, pero al mismo tiempo se desarrolla otra conversación sin palabras. Algunas personas buscan la reacción de un compañero antes de mostrar acuerdo. Otras permanecen calladas hasta que alguien con influencia expresa su opinión. Tal vez quien posee el cargo más alto no sea quien dirige realmente la decisión. Quien observa estas relaciones comprende mejor cómo circula la confianza y dónde se encuentra la influencia práctica. Esta información puede ser más útil que intentar hablar primero. Cuando conoces el ambiente, puedes elegir un momento más adecuado para intervenir y presentar una idea de una forma que responda a las preocupaciones reales del grupo. No se trata de utilizar lo observado para controlar a los demás. Se trata de evitar respuestas genéricas ante situaciones que no son genéricas. Comprender el contexto permite actuar con mayor precisión. La observación también comienza antes de que una conversación encuentre sus palabras. En un primer encuentro, el ritmo de los movimientos, la manera de ocupar el espacio, el contacto visual y la expresión del rostro ya están comunicando algo. Una persona que llega apresurada, habla sin descanso y dirige su atención a todas partes puede transmitir inquietud aunque sus palabras sean amables. Otra que se mueve con naturalidad, mira con atención y no fuerza inmediatamente la conversación puede transmitir una presencia más estable. Eso no significa que debas estudiar cada paso ni fabricar una imagen calculada. La calidez y la serenidad pueden existir juntas. Una sonrisa auténtica,
Un saludo sencillo y una atención sin prisa suelen comunicar más que una actuación excesiva destinada a impresionar. Las primeras impresiones no se forman únicamente por lo que dices, sino también por la forma en que ocupas el espacio, respondes a la presencia del otro y permites que el encuentro adquiera su propio ritmo. Observar con atención permite reconocer patrones. Tal vez un compañero acepte tareas nuevas pero muestre tensión cada vez que se menciona una fecha límite. Quizá alguien que parece estar de acuerdo cambie su manera de comunicarse después de una decisión. Una sola señal podría no significar nada. Varias señales repetidas ofrecen una razón para preguntar, comprobar o esperar. Los patrones ayudan a anticipar dificultades sin necesidad de convertir cada detalle en una alarma. Esta habilidad también exige observarte a ti mismo. Todos interpretamos a los demás desde nuestras experiencias, temores y expectativas. Si desconfías de alguien, puedes buscar únicamente señales que confirmen esa impresión. Si admiras a una persona, quizá ignores comportamientos que cuestionan la imagen que construiste. La conciencia de tus propios prejuicios evita que confundas una interpretación personal con una verdad evidente. Por eso observar no equivale a leer la mente. No sabes exactamente qué siente alguien solo por su postura o por el tiempo que tarda en responder. Las señales sirven para formular mejores preguntas, no para emitir sentencias. Puedes notar una diferencia entre las palabras y el comportamiento y acercarte con curiosidad. Puedes esperar más información. Puedes reconocer que todavía no entiendes lo suficiente. La observación madura incluye la capacidad de convivir con cierta incertidumbre. También existe sabiduría en no actuar inmediatamente sobre todo lo que percibes. Comprender que alguien está incómodo no siempre significa que debas señalarlo en ese instante. Reconocer una tensión dentro de un grupo no exige intervenir antes de saber de dónde viene. En ocasiones, el mejor uso de una observación consiste en conservarla, permitir que la situación se desarrolle y comprobar si los siguientes hechos confirman o cambian tu primera impresión. Puedes entrenar esta capacidad eligiendo una sola capa durante un día. Presta atención al tono sin interpretar todavía su significado. En otra ocasión, observa quién busca la mirada de quien antes de tomar una decisión. Nota cuando las palabras, el cuerpo y el contexto parecen coincidir y cuando ofrecen mensajes diferentes. Cuanto menos te esfuerzas por ocupar el centro de cada interacción, más detalles empiezan a aparecer alrededor de ti. Capítulo 5. Escuchar no es esperar tu turno para responder. Existe una diferencia profunda entre oír a alguien y escucharlo de verdad. Cuando otra persona habla, muchos parecen atentos. Mantienen la mirada, asienten y guardan silencio. Sin embargo, por dentro ya están preparando su respuesta. Buscan una experiencia parecida, una opinión más convincente o una forma de llevar la conversación hacia sí mismos. No escuchan. Solo esperan una oportunidad para hablar. La escucha real comienza cuando dejas de ordenar tu respuesta mientras el otro todavía desarrolla su pensamiento. No es pasividad ni debilidad. Es una forma consciente de dirigir la atención fuera de ti. Oír permite captar palabras. Escuchar exige comprender lo que intentan expresar, la emoción que las acompaña y la necesidad que puede haber detrás. Muchas conversaciones son dos monólogos que se alternan. Una persona cuenta una preocupación y la otra responde con su propia historia. Alguien comparte un logro y quien lo escucha busca algo parecido que también pueda contar. A veces se ofrece un consejo antes de entender la situación. La intención puede ser buena, pero el centro de la conversación cambia y lo que el otro quería expresar queda incompleto. El silencio modifica esa dinámica. Cuando no te apresuras a llenar cada pausa, das a la otra persona tiempo para terminar su primera idea y encontrar la siguiente. Con frecuencia, lo más importante no aparece en la frase inicial. Surge cuando la persona percibe que no será interrumpida ni empujada hacia una conclusión rápida. En ese espacio reconoce con mayor claridad lo que siente, teme o necesita. Por eso, escuchar no es solo una manera de obtener información. También es una forma de respeto. Sin decirlo, comunicas que las palabras del otro merecen tu atención completa. La gente percibe esa disposición.
Deja de esforzarse por ser escuchada, baja sus defensas y empieza a expresarse con más honestidad. La confianza suele crecer así, mediante pequeños momentos de atención sostenida. Pero guardar silencio no basta. Alguien puede permanecer callado y aún así, estar ausente. Puede perder el hilo o pensar únicamente en lo que dirá después. Un buen oyente permanece presente. Sigue la idea sin intentar apropiarse de ella. Presta atención al tono y al ritmo, pero no convierte cada gesto en una conclusión. Observa las señales y, cuando algo no está claro, pregunta. Las preguntas más útiles no demuestran cuánto sabes. Ayudan al otro a comprender lo que intenta decir. Puedes preguntar qué quiere decir exactamente, qué parte le resultó más difícil, lo que necesita en ese momento. Son preguntas sencillas, abiertas y tranquilas. No dirigen la respuesta hacia donde tú quieres ni convierten la conversación en un interrogatorio. Permiten que el pensamiento continúe hasta adquirir una forma más precisa. Escuchar también significa atender a lo que acompaña a las palabras. El tono puede contradecir una frase. Una pausa puede mostrar duda. Un cambio de ritmo puede señalar que un tema tiene más peso del que parece. Sin embargo, escuchar no consiste en adivinar la mente de nadie. Las señales ofrecen pistas, no certezas. La observación ayuda a percibir el contexto, la escucha permite comprobarlo con respeto. En lugar de asumir, aclaras. En el trabajo, esta capacidad ofrece una ventaja silenciosa. Mientras algunos hablan para demostrar lo que saben, quien escucha identifica necesidades, límites y prioridades reales. Un cliente puede revelar su principal preocupación en un comentario breve. Un compañero puede mencionar la dificultad que explica todo un retraso. Si interrumpes demasiado pronto, esa información desaparece. Si comprendes antes de proponer, tus decisiones se vuelven más precisas. La influencia tampoco pertenece siempre a quien realiza la intervención más larga. Muchas veces pertenece a quien formula la pregunta que ordena la conversación. Esa persona escucha las distintas posiciones, reconoce el punto central y habla cuando puede aportar claridad. Sus palabras pesan más porque no nacen de la urgencia de participar, sino de una comprensión más completa. Esta habilidad es todavía más importante cuando existe tensión. En esos momentos aparece el impulso de defenderse, justificarse o corregir cada detalle. Si ambos obedecen ese impulso, la conversación acelera y nadie recibe el mensaje del otro. Una pausa deliberada permite que la reacción automática pierda fuerza. Dejas que la persona termine y confirmas lo que has entendido antes de presentar tu posición. Escuchar no significa estar de acuerdo. Tampoco exige renunciar a tus límites ni aceptar una interpretación equivocada. Significa reconocer el mensaje antes de responder. Puedes resumirlo con tus propias palabras y preguntar si lo has comprendido bien. Cuando alguien se siente escuchado, suele dejar de repetir la misma idea con mayor intensidad. El desacuerdo se vuelve más concreto porque ya no se discute contra suposiciones. Hay momentos en los que la gente no necesita una solución inmediata. Cuando alguien comparte una dificultad, es natural querer arreglarla, ofrecer una explicación positiva o decirle qué debería hacer. Sin embargo, un consejo prematuro puede transmitir que su experiencia resulta incómoda y debe resolverse cuanto antes. A veces la ayuda más valiosa consiste en permanecer presente, permitir que la persona hable y preguntar qué tipo de apoyo necesita. Cuando alguien comparte una buena noticia, deja que ese momento le pertenezca. No respondas con un logro parecido ni lleves la atención hacia tu experiencia. Mostrar interés sin competir también fortalece las relaciones. Los vínculos sólidos suelen construirse con detalles que recuerda quien presta atención, un proyecto, una preocupación mencionada semanas atrás, una promesa o una meta importante. Recordarlos y volver a preguntar demuestra un interés que no depende de la conveniencia. Cuando además cumples lo prometido, la escucha se transforma en confianza. Así nacen redes duraderas, basadas en la atención y la constancia. Escuchar también revela mucho sobre ti. Durante una conversación, puedes notar el deseo de interrumpir, comparar, corregir o demostrar que ya conoces la respuesta.
Cada impulso muestra la necesidad del ego de recuperar el centro. No tienes que luchar contra él. Basta con reconocerlo y devolver la atención a quien está hablando. Esa disciplina pequeña cambia la calidad de cada intercambio. Puedes practicarla en una conversación. Decide no interrumpir. Cuando la otra persona termine, espera un instante. Resume lo que has entendido y permite que te corrija. Si algo sigue confuso, formula una pregunta aclaratoria. No ofrezcas consejos salvo que te los pidan. Después observa cuánto aprendiste al no dirigir la conversación hacia ti. Antes de colocar tu propia idea sobre la mesa, permite que la idea del otro llegue completa. A veces, unos segundos de atención verdadera revelan más que una larga sucesión de respuestas. Capítulo 6. No tienes que llenar cada silencio. Hay un instante en muchas conversaciones en el que nadie habla. Puede ocurrir después de una pregunta, una propuesta o una afirmación. Para la mayoría, ese pequeño espacio resulta incómodo. Entonces aparece el impulso de rescatar el momento con otra frase, una explicación innecesaria o una risa nerviosa. Sin embargo, ese silencio no necesita ser corregido. A menudo, es la parte de la conversación en la que más está ocurriendo. Una pausa no es un espacio vacío. Es un momento en el que una idea puede asentarse, una emoción puede perder intensidad y una respuesta puede adquirir una forma más clara. Cuando haces una pausa antes de hablar, das tiempo a tus pensamientos para ordenarse. En lugar de entregar la primera reacción disponible, eliges una respuesta más precisa. Las palabras que aparecen después suelen ser menos numerosas, pero más útiles. La prisa por responder nace muchas veces del miedo a parecer inseguro, lento o poco preparado. Creemos que una respuesta inmediata demuestra inteligencia. Pero contestar con rapidez no siempre significa haber comprendido. Quien puede detenerse, considerar lo escuchado y hablar después transmite una atención más serena. La calidad de la pausa importa tanto como su duración. Un silencio lleno de inquietud se percibe de forma distinta a uno sostenido con calma. Si mueves las manos sin descanso o empiezas a disculparte por tardar, la pausa parece una duda que deseas ocultar. Si respiras con normalidad, mantienes una postura relajada y piensas sin apresurarte, el mismo espacio comunica reflexión. No necesitas representar seguridad. Solo permitirte pensar. La pausa también funciona como un filtro. Antes de responder, puedes preguntarte si lo que vas a decir es necesario, útil y apropiado. Muchas palabras se pronuncian únicamente porque el silencio resulta incómodo. No añaden claridad y, en ocasiones, debilitan una idea que ya estaba completa. Detenerte unos segundos permite distinguir entre lo que merece ser dicho y lo que solo intenta aliviar una tensión pasajera. Esto se vuelve evidente después de hacer una pregunta. Muchas personas preguntan algo importante, y antes de recibir respuesta, vuelven a hablar. Reformulan la pregunta, ofrecen posibles respuestas o añaden explicaciones que facilitan al otro evitar el punto central. De este modo, retiran el espacio que acababan de crear. Si has formulado una pregunta clara, deja que permanezca. La otra persona puede necesitar unos segundos para pensar o decidir cuánto desea decir. Cuando no interrumpes ese proceso, las respuestas suelen ser más completas. La gente tiende a llenar los silencios, y en ese intento, puede aclarar una duda, añadir un detalle o expresar una preocupación que no aparecía al principio. No necesitas presionarla ni repetir la pregunta. Basta con mantener una atención tranquila. A veces, la información más valiosa surge después de la primera respuesta. El mismo principio se aplica cuando expresas una petición, una condición o una propuesta. Di lo necesario con claridad y después detente. Si explicas de inmediato por qué tu petición es razonable, si la suavizas antes de que alguien la cuestione o empiezas a ofrecer alternativas sin recibir una respuesta, puedes terminar negociando contra ti mismo. Las palabras adicionales transmiten que no confías del todo en lo que acabas de plantear. En una conversación sobre un salario, un acuerdo profesional o incluso un cambio de horario, la pausa posterior a la propuesta forma parte del mensaje. Permite que la otra persona la considere tal como fue presentada. Quizá responda con una pregunta,
una objeción o una alternativa. Cualquiera de esas reacciones ofrece más información que una serie de justificaciones anticipadas. Decir menos y esperar evita que debilites tu posición por incomodidad. La pausa es igual de útil después de escuchar una objeción. El impulso habitual es defenderse en el mismo instante, especialmente cuando el comentario parece injusto o inesperado. Pero una respuesta inmediata puede estar guiada por la emoción del primer impacto. Detenerte permite separar esa reacción de lo que conviene decir. También muestra que consideras la posición del otro en lugar de descartarla automáticamente. Esto no significa utilizar el silencio para intimidar. Una pausa estratégica no necesita frialdad, rigidez ni hostilidad. Puede ir acompañada de una mirada natural, un tono cordial y una postura abierta. Su propósito no es castigar al otro ni crear tensión artificial. Consiste en dar a cada idea tiempo para ser comprendida y confiar en que no todo debe sostenerse con explicaciones continuas. En reuniones, una pausa puede impedir que tus aportaciones se pierdan entre intervenciones rápidas. Cuando te hacen una pregunta, no estás obligado a responder antes de pensar. Puedes respirar, ordenar la idea y expresarla de forma breve. Cuando termines, tampoco necesitas añadir frases para asegurarte de que todos aprueban lo dicho. Deja que el punto permanezca para que los demás puedan procesarlo. En una presentación, el silencio ayuda a marcar el ritmo. Una pausa antes de una idea importante despierta atención. Una pausa después permite que el mensaje sea asimilado. Si todas las frases llegan con la misma velocidad, las ideas compiten entre sí. Las personas que comunican con claridad no dependen únicamente de las palabras. También saben dónde detenerse. Cada pausa puede cumplir una función distinta. Una pausa reflexiva te permite considerar lo escuchado. Una pausa respetuosa reconoce el peso emocional de un momento. Una pausa después de una pregunta abre espacio para una respuesta sincera. Una pausa posterior a una propuesta evita explicaciones prematuras. Su duración y su valor dependen del contexto y de la intención con la que se sostienen. Aprender a pausar también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que cada mensaje, pregunta o desacuerdo exige una reacción inmediata. Comprendes que unos segundos de espera rara vez perjudican una conversación. Con frecuencia, reducen errores, evitan palabras innecesarias y permiten que la interacción encuentre un ritmo menos reactivo. Esta práctica puede comenzar de forma sencilla. En tus próximas conversaciones, observa el instante en que sientas la necesidad de llenar un silencio. Respira y cuenta lentamente hasta 3. Después decide si todavía necesitas añadir algo. Cuando hagas una pregunta, no la rescates con otra frase. Cuando presentes una petición, deja que la otra persona responda antes de modificarla. Antes de una conversación importante, también puedes decidir dónde guardarás silencio. Identifica las 2 ideas principales que necesitas expresar. Planea decirlas con claridad y detenerte después de cada una. Así, la pausa deja de parecer un accidente y se convierte en una parte natural de tu comunicación. No tienes que sobrevivir al silencio. Solo dejar de interrumpirlo antes de que cumpla su función. Capítulo 7. No todo tiene que ser revelado. Vivimos en una época en la que compartirlo todo parece normal. Se publican pensamientos mientras están formándose, se anuncian planes antes de empezar y se explican decisiones a personas que nunca pidieron una explicación. Poco a poco, la privacidad parece distancia y la discreción se confunde con falta de confianza. Sin embargo, no todo lo que piensas, sientes o planeas necesita convertirse en información para los demás. Cada detalle que compartes permite que alguien forme una idea sobre ti. Tus palabras muestran lo que deseas, lo que temes y la forma en que reaccionas. Compartir puede crear cercanía, pero hacerlo sin medida también te expone a opiniones, expectativas e interpretaciones que no aportan nada a tu camino. El silencio protege aquello que todavía necesita tiempo para crecer. Esto no significa esconder quién eres ni construir una imagen falsa. Tampoco significa responder de manera evasiva para parecer interesante. Se trata de elegir qué compartir, con quién y en qué momento.
La sinceridad no exige una exposición completa. Puedes ser honesto sin entregar cada detalle de tu vida y relacionarte sin convertir todas tus experiencias en una explicación pública. Muchas personas hablan de más cuando están nerviosas. El silencio les hace sentir que deben ofrecer algo para mantener el interés del otro. Entonces añaden historias que nadie preguntó o revelan información que después preferirían conservar. Otras desean ser comprendidas por completo. Creen que, si ofrecen suficientes detalles, nadie podrá juzgarlas mal. Pero siempre habrá interpretaciones que no puedes controlar. Los planes son especialmente sensibles a esta exposición prematura. Cuando anuncias una meta demasiado pronto, permites que otros coloquen sobre ella sus dudas, temores y expectativas. Algunas personas intentarán aconsejarte sin conocer el contexto. Incluso quienes desean ayudarte pueden generar una presión que cambie tu manera de avanzar. Una idea que todavía está desarrollándose necesita claridad antes que atención. Guardar un plan durante un tiempo te permite probarlo, corregirlo y fortalecerlo sin defender cada cambio. Puedes aprender en privado, cometer errores pequeños y ajustar la dirección sin explicar por qué el proceso no coincide con lo anunciado. Cuando llegue el momento de compartir, ya no mostrarás solo una intención. Tendrás pasos realizados, experiencia o resultados que aporten contexto. Esto no quiere decir que nunca debas hablar de tus metas. El apoyo adecuado puede ser valioso. Una persona con experiencia puede ayudarte a detectar un riesgo, y alguien de confianza puede ofrecer una perspectiva útil. La diferencia está en compartir con propósito. No cuentas tu plan para recibir aprobación inmediata, sino porque esa conversación puede aclararlo o hacerlo avanzar. En el entorno profesional, la discreción cumple una función parecida. No todos los compañeros necesitan conocer tus preocupaciones personales, tus próximos movimientos o cada dificultad que atraviesas. Cuanta más información circula, más fácil resulta que una frase sea sacada de contexto. Mantener límites permite que tu trabajo sea evaluado por su calidad y no por una historia contada en un momento de cansancio. La misma atención es necesaria en los espacios digitales. Una emoción intensa puede durar unas horas, pero una publicación puede permanecer mucho más tiempo. Lo que escribes para aliviar una frustración puede ser leído después sin el tono ni el contexto que lo originaron. Esperar antes de publicar no reprime lo que sientes. Te permite decidir si esa emoción debe compartirse, procesarse en privado o hablarse con una persona concreta. La reserva también produce un efecto natural en las relaciones. Cuando alguien revela toda su historia en el primer encuentro, deja poco espacio para el descubrimiento gradual. En cambio, una respuesta breve y honesta permite que la conversación avance mediante preguntas auténticas. Lo incompleto despierta curiosidad porque la mente desea comprender lo que todavía no conoce. Pero este efecto solo funciona cuando la discreción es natural, no una actuación calculada. No necesitas convertir cada respuesta en una historia extensa. Si alguien te pregunta por una experiencia importante, puedes responder con claridad y detenerte. Si existe interés real, llegará una pregunta posterior. Entonces podrás decidir si deseas profundizar. Este ritmo permite que la confianza y la información crezcan juntas. Las personas conocen nuevas partes de ti cuando la relación ofrece suficiente seguridad. Lo mismo ocurre con los logros. Después de recibir un reconocimiento, puede surgir la necesidad de reducirlo con una larga explicación. Se enumeran razones por las que no fue tan importante, se minimiza el esfuerzo o se desvía la atención. Un agradecimiento sencillo puede ser suficiente. No hace falta ampliar el logro ni disminuirlo. Puedes permitir que sea reconocido sin hablar hasta vaciarlo de significado. Ser reservado también puede hacer que otros subestimen lo que sabes o estás construyendo. Esto no siempre es una desventaja. Cuando tus capacidades no están expuestas continuamente, trabajas con menos atención sobre cada movimiento. Puedes desarrollar habilidades, probar métodos y acumular experiencia sin la presión de demostrar resultados en todo momento. Más adelante, lo que has hecho puede superar las expectativas con mayor fuerza que cualquier anuncio anticipado. El valor no está en parecer menos capaz de lo que eres.
Está en no sentir la obligación de mostrar todas tus capacidades antes de que sean necesarias. La competencia real no desaparece porque no la anuncies. Sigue creciendo mientras trabajas. Cuando una situación requiera esa capacidad, podrás revelarla mediante una decisión, una solución o un resultado concreto. La discreción también exige saber cuándo abrirse. Las relaciones profundas necesitan vulnerabilidad, y ocultar información importante puede impedir la confianza. Guardar silencio no debe convertirse en una forma de evitar conversaciones necesarias o mantener a los demás a distancia. La pregunta no es si debes compartir o callar siempre. Es si la persona, el momento y el propósito justifican lo que estás a punto de revelar. Antes de contar algo personal, puedes considerar 3 cosas. ¿Por qué quiero decirlo? ¿Esta persona ha demostrado que puede recibirlo con respeto? ¿Me sentiré tranquilo si esta información deja de estar bajo mi control? Estas preguntas no pretenden llenarte de desconfianza. Solo recuerdan que, una vez pronunciadas, las palabras ya no pertenecen únicamente a quien las dijo. Practica respondiendo exactamente a lo que te preguntan, sin añadir una explicación automática. Conserva durante un tiempo un plan que aún está tomando forma. Evita publicar mientras una emoción continúa demasiado intensa. Comparte los asuntos delicados con personas elegidas por su criterio, no por su disponibilidad. Así, el silencio deja de ser una barrera y se convierte en una forma de cuidar lo que todavía no necesita ser visto. Capítulo 8. Deja que tus actos hablen por ti. Existe una diferencia entre parecer que estás avanzando y avanzar de verdad. Hablar de un proyecto, anunciar una meta o explicar lo que piensas hacer puede producir una sensación inmediata de movimiento. Recibes atención, consejos y quizá reconocimiento antes de realizar el trabajo. Pero esa respuesta externa no construye la habilidad, no resuelve el problema ni crea el resultado. Solo hace visible una intención. El trabajo que transforma una intención en algo real suele ser mucho menos llamativo. Ocurre durante horas en las que nadie observa, en decisiones pequeñas que no merecen una publicación y en repeticiones que parecen insignificantes. Mientras algunos concentran su energía en mostrar que están trabajando, otros la utilizan para aprender, practicar y terminar. Con el tiempo, esa diferencia se vuelve difícil de ignorar. Trabajar en silencio no significa ocultar cada tarea ni evitar la colaboración. Significa proteger el proceso de la necesidad constante de demostrarlo. Cuando no interrumpes tu esfuerzo para explicar cada paso, conservas más atención para lo que estás haciendo. Dejas de dividirte entre realizar el trabajo y construir una imagen de alguien que trabaja. La energía gastada en parecer productivo puede dirigirse a producir algo útil. Esta concentración sostenida es cada vez más valiosa porque también es más rara. Los mensajes, las notificaciones, las reuniones innecesarias y la costumbre de cambiar de una tarea a otra fragmentan la atención. El trabajo profundo comienza cuando eliminas esas interrupciones y mantienes la mente sobre una tarea exigente. Un escritor necesita tiempo continuo para sostener el hilo de una idea. Un programador debe permanecer dentro de un problema hasta comprender sus relaciones. Un estudiante no desarrolla dominio si consulta el teléfono cada pocos minutos. La calidad no depende únicamente del tiempo dedicado, sino de cuánta atención permanece unida. Cada interrupción obliga a reconstruir una concentración que ya estaba funcionando. Por eso, el silencio también puede ser una condición práctica. Puede significar cerrar aplicaciones, alejar el teléfono, limitar la disponibilidad durante un periodo o trabajar donde las conversaciones no decidan tu ritmo. No se trata de aislarte para siempre. Se trata de crear intervalos en los que una tarea reciba tu capacidad completa antes de que el mundo vuelva a reclamarla. Los resultados importantes tampoco suelen aparecer después de un solo esfuerzo intenso. Se construyen mediante acciones pequeñas realizadas con regularidad. Una hora diaria de práctica puede parecer modesta frente a una jornada ocasional de esfuerzo extremo. Sin embargo, cuando se repite durante meses, desarrolla memoria, criterio y experiencia. La intensidad impresiona en el momento. La constancia cambia lo que eres capaz de hacer.
El efecto de esa constancia permanece invisible al principio. Una nueva habilidad apenas mejora de un día para otro. Una relación profesional no se fortalece por una sola acción. Una reputación no cambia después de una tarea bien hecha. Pero cada repetición añade algo. El conocimiento se apoya sobre conocimiento anterior. La confianza se apoya sobre promesas cumplidas. La competencia se profundiza mediante problemas resueltos una y otra vez. Esta invisibilidad puede resultar difícil. Mientras trabajas sin señales claras, otros parecen avanzar más rápido porque sus movimientos son más visibles. Reciben atención y muestran cada logro parcial. Es fácil abandonar el proceso para buscar una prueba inmediata de que también estás progresando. Pero la ausencia de atención no significa ausencia de crecimiento. Muchas capacidades se desarrollan antes de que sus efectos puedan observarse. Para mantenerte firme durante esa etapa, necesitas medir el progreso de otra manera. En lugar de preguntar cuántas personas notaron tu esfuerzo, observa qué aprendiste, qué terminaste, qué problema ahora sabes resolver y qué parte del proceso funciona mejor. Estas medidas son menos emocionantes que el reconocimiento público, pero describen con mayor precisión el valor que estás construyendo. La competencia desarrollada en privado produce una seguridad distinta. No depende de convencer a los demás de que sabes hacer algo. Nace de haber practicado, corregido errores y poder repetir un resultado cuando sea necesario. Cuando surge una dificultad, no necesitas anunciar tu preparación. Tu respuesta muestra lo que has construido. Una solución clara puede comunicar más capacidad que una larga explicación sobre tus conocimientos. Dejar que tus actos hablen también cambia la forma de contribuir a un grupo. Puedes compartir un recurso útil, resolver una dificultad que nadie quería atender, cumplir una tarea sin recordárselo a todos o ayudar a un compañero. Estas acciones no siempre reciben reconocimiento inmediato. Sin embargo, las personas recuerdan quién facilita el avance, quién cumple y quién aporta valor sin convertir cada ayuda en una exhibición. Esto no exige desaparecer ni permitir que otros se apropien continuamente de tu trabajo. En algunos entornos es necesario informar sobre el progreso, documentar responsabilidades y expresar con claridad cuál fue tu contribución. El silencio útil no es una renuncia a defender tu valor. La diferencia está entre comunicar lo necesario y depender de una promoción constante para que el trabajo parezca importante. Con el tiempo, los actos repetidos forman una reputación. Las personas no deciden quién eres por una sola conversación, sino por los patrones que observan. Si cumples lo prometido, mantienes la calidad y respondes con estabilidad en situaciones distintas, esa regularidad comienza a precederte. Otros saben que pueden esperar de ti incluso antes de pedirlo. La confianza deja de depender de una presentación y se apoya en experiencias acumuladas. Esa coherencia debe mantenerse con todos, no solo con quienes pueden ofrecerte una oportunidad. Alguien que actúa con cuidado frente a sus superiores, pero se vuelve descuidado con compañeros, familiares o personas de las que no necesita nada, revela que su conducta era una representación. El valor silencioso se reconoce porque permanece estable aunque no exista una audiencia importante. Puedes empezar eligiendo una tarea que realmente importe y reservando un periodo sin interrupciones. Define qué resultado concreto quieres producir. Retira las distracciones, evita anunciar cada avance y registra tu progreso en privado. Repite ese espacio durante varios días. No busques una transformación dramática, busca una mejora que pueda sostenerse. Después, observa dónde estás hablando de una intención que todavía necesita trabajo. Reduce la explicación y utiliza ese tiempo para realizar el siguiente paso. Puede ser estudiar una habilidad, terminar una propuesta, corregir un proceso o cumplir una promesa pendiente. Cuando el resultado esté listo, no necesitará una historia exagerada para parecer valioso. Tendrá el peso de algo que realmente fue hecho. Capítulo 9. El silencio rompe el ciclo de la reacción. Los desacuerdos tienden a acelerarse. Las voces cambian, las palabras llegan antes de que el pensamiento esté completo y cada persona prepara su defensa mientras la otra todavía habla. Cuanto más aumenta la tensión,
menos se escucha y más importante parece responder de inmediato. En ese ritmo, la conversación deja de buscar una solución y produce nuevas razones para continuar el conflicto. Cuando dos personas reaccionan al mismo tiempo, cada respuesta provoca la siguiente. Una crítica genera una defensa. La defensa se interpreta como falta de comprensión. Entonces aparece otra acusación y el tono vuelve a subir. Aunque ambas personas quieran ser escuchadas, ninguna crea el espacio necesario. El silencio puede interrumpir esa secuencia antes de que siga creciendo. Guardar silencio durante unos segundos no resuelve el desacuerdo. Separa el primer impacto de la respuesta. Permite notar la emoción que apareció, comprender qué parte del comentario te afectó y decidir si conviene hablar en ese momento. Esa separación cambia la calidad de lo que dices porque ya no entregas automáticamente todo lo que la tensión intenta producir. La calma también modifica el ritmo de la otra persona. Cuando no imitas su velocidad ni elevas el tono para competir, la conversación pierde impulso. Tu silencio ofrece un contraste. Permite que las palabras pronunciadas sean escuchadas y deja menos espacio para que el intercambio continúe por inercia. No necesitas dominar el momento. Basta con no añadir más intensidad. Pero este silencio no debe confundirse con retirar la palabra para castigar. Ignorar a alguien durante horas o días con la intención de hacerlo sentir culpable no es serenidad. Tampoco lo es negarse a hablar de un asunto necesario. El silencio útil tiene un propósito claro: evitar una reacción precipitada, recuperar claridad y regresar a la conversación de una forma más respetuosa. Puedes decir que necesitas unos minutos para ordenar tus ideas o que prefieres retomar el tema cuando ambos puedan hablar con más calma. Así estableces una pausa comprensible. La otra persona no tiene que adivinar si estás evitando el problema. Sabe que la conversación no ha terminado, pero tampoco continuará bajo un ritmo que impide pensar. No todos los conflictos merecen la misma atención. Algunos nacen de un malentendido y pueden aclararse con una frase. Otros afectan un límite, una responsabilidad o una relación importante y necesitan una conversación directa. También existen provocaciones cuyo único objetivo es obtener una reacción. Participar en cada una consume energía sin acercarte a una solución. La participación selectiva consiste en distinguir esas situaciones. Antes de responder, pregúntate si existe algo concreto que resolver, si puedes aportar claridad y si la otra persona está dispuesta a conversar. Si la respuesta es negativa, prolongar el intercambio quizás solo amplíe el problema. No responder a cada comentario no significa carecer de argumentos. Significa elegir dónde colocar tu atención. Esto resulta especialmente difícil cuando sientes que te han interpretado injustamente. El impulso es corregir cada detalle y ofrecer una explicación completa. Sin embargo, defenderte demasiado pronto puede impedir que descubras el problema real. A veces la frase inicial solo es la superficie de una preocupación más profunda: falta de reconocimiento, temor a una consecuencia, cansancio acumulado o necesidad de ser tomado en cuenta. Escuchar primero no significa aceptar una acusación como verdadera. Significa reunir suficiente información antes de construir tu respuesta. Puedes dejar que la persona termine, resumir lo comprendido y preguntar qué espera que cambie. Cuando el asunto queda definido con precisión, resulta más fácil separar los hechos, las interpretaciones y las emociones que se habían mezclado. El silencio también protege tus palabras cuando estás alterado. En una discusión, es fácil decir algo más amplio de lo que realmente piensas. Se utilizan expresiones absolutas, se mencionan errores antiguos o se hacen comentarios que desvían el tema. Después, aunque el problema original se resuelva, esas frases permanecen en la memoria. Una pausa reduce la posibilidad de añadir consecuencias innecesarias. Cuando decidas hablar, no necesitas responder a todo. Elige el punto central y exprésalo con claridad. Puedes describir lo ocurrido, explicar cómo afecta la situación y señalar que necesitas que cambie. Una respuesta breve y concreta es más fácil de comprender que una defensa formada por muchas ideas. La claridad disminuye cuando intentas resolver todos los desacuerdos anteriores en una sola conversación.
Mantener la calma tampoco significa renunciar a tus límites. Puedes hablar con serenidad y decir que una forma de comunicación no es aceptable para ti. Puedes terminar una conversación que dejó de ser respetuosa y proponer retomarla después. El límite no necesita una larga justificación para ser válido. Su firmeza depende de que lo mantengas, no de cuántas palabras utilices. En el trabajo, esta capacidad evita que una diferencia profesional se convierta en una disputa personal. Una crítica a una propuesta puede sentirse como una crítica a tu capacidad. Si respondes desde esa interpretación, quizá defiendas tu identidad en lugar de revisar el problema. Una pausa permite preguntar qué aspecto concreto preocupa al equipo, qué información falta y qué resultado se intenta proteger. La misma disciplina ayuda cuando recibes un mensaje que te incomoda. Responder en el momento de mayor tensión puede convertir una frase ambigua en un intercambio más grande. Leer de nuevo, esperar y decidir que necesita respuesta permite conservar el contexto. No toda frase requiere una réplica inmediata, y no todo desacuerdo debe resolverse en el mismo canal en el que apareció. La manera en que atraviesas los conflictos también forma parte de tu reputación. Las personas recuerdan quien escucha bajo presión, quien mantiene sus límites sin humillar y quien puede regresar a un asunto difícil sin reactivar toda la tensión. Esa confianza no nace de evitar los desacuerdos, sino de demostrar repetidamente que puedes abordarlos sin perder claridad. Puedes practicar este enfoque en el primer signo de aceleración. Haz una respiración completa antes de responder. Pregúntate cuál es el objetivo de la conversación y qué frase podría acercarla a ese objetivo. Si todavía no puedes formularla, espera un poco más. Cuando hables, responde al asunto presente, no a todas las emociones acumuladas a su alrededor. El silencio no elimina la necesidad de conversar. Crea las condiciones para que las palabras dejen de ser una reacción y vuelvan a cumplir una función. Dentro de esa pausa puedes decidir si aclarar, preguntar, establecer un límite o no alimentar un intercambio que no conduce a ninguna parte. Capítulo 10. El silencio también puede establecer un límite. Muchas personas creen que poner un límite significa encontrar la frase perfecta. Preparan una explicación extensa, reúnen argumentos y esperan que, si hablan con suficiente claridad, la otra persona reconocerá inmediatamente lo razonable de su posición. Pero un límite no obtiene su fuerza del número de palabras que lo acompañan. La obtiene de la conducta que mantienes después de expresarlo. Cuando alguien hace un comentario desconsiderado, aparece el impulso de defenderte en el mismo instante. Quieres corregir lo que dijo, demostrar que su interpretación es injusta y evitar que los demás formen una idea equivocada sobre ti. Esa reacción parece proteger tu dignidad. Sin embargo, en ciertos momentos solo entrega más atención a un comentario que no merecía ocupar tanto espacio. Una pausa serena puede comunicar que no estás dispuesto a participar en esa dinámica. No es necesario devolver el comentario ni competir por la última palabra. Puedes mirarlo con calma, dejar que el momento pase y continuar con lo que estabas haciendo. Al no ofrecer la reacción buscada, impides que una observación menor decida el tono de tu conducta. Esto no significa permanecer callado ante todo. Hay comentarios que pueden ignorarse sin consecuencia, pero también existen conductas que necesitan una respuesta directa. Si alguien cruza repetidamente un límite, afecta una responsabilidad, daña una relación o presenta como cierto algo que requiere corrección, hablar puede ser necesario. La capacidad está en distinguir cuando el silencio protege tu energía y cuando la claridad protege algo importante. El silencio como límite tampoco debe confundirse con miedo. Quedarte callado porque temes expresar una necesidad no es lo mismo que elegir no responder. Tampoco lo es soportar una conducta que te incomoda para conservar la aprobación de los demás. Una decisión silenciosa nace de la elección. Puedes hablar si hace falta, pero no te sientes obligado a reaccionar cada vez que alguien intenta llevarte a una conversación inútil. Existe otra forma cotidiana de proteger tus límites, dejar de justificar todas tus decisiones. No cada elección sobre tu tiempo, tus prioridades, tus relaciones o tu forma de trabajar necesita ser defendida ante cualquiera que tenga una opinión.
Muchas personas se agotan explicando decisiones a gente cuya aprobación nunca fue necesaria. Cuanto más explican, más parece que la decisión sigue abierta a negociación. Puedes comunicar una elección de manera breve. Decir que no estarás disponible, que no aceptarás una propuesta o que prefieres otra opción puede ser suficiente. Si la situación afecta legítimamente a la otra persona, puedes ofrecer el contexto necesario. Pero una explicación no tiene que convertirse en una petición de permiso. Informar no es lo mismo que solicitar que todos estén de acuerdo. La dificultad aparece cuando la otra persona insiste. Pregunta otra vez, cuestiona tus motivos o intenta encontrar una explicación que pueda discutir. En ese punto, repetir nuevos argumentos suele debilitar el límite. Cada razón adicional abre otra puerta para el debate. A veces basta con mantener la misma respuesta, sin elevar el tono y sin añadir información que no cambia la decisión. Un límite expresado una vez necesita una conducta coherente. Si dices que terminarás una conversación cuando deje de ser respetuosa, debes estar dispuesto a detenerla. Si explicas que no responderás mensajes laborales durante cierto horario, tu disponibilidad tiene que reflejarlo. Si decides no participar en comentarios sobre otras personas, no puedes volver a hacerlo cuando el grupo te ofrece atención. La consistencia enseña dónde se encuentra realmente el límite. Esa coherencia también evita convertir el silencio en una forma de castigo. No retiras tu presencia para hacer que alguien te persiga ni utilizas la distancia para provocar culpa. Cuando necesitas espacio, puedes comunicarlo. Cuando una conversación debe continuar, estableces un momento para retomarla. El silencio protege el límite, pero no sustituye la responsabilidad de hablar cuando el vínculo requiere claridad. En el trabajo, decidir entre callar y responder exige criterio. No toda observación sobre ti necesita una defensa pública. Pero si una afirmación incorrecta afecta una tarea, una decisión o tu responsabilidad profesional, puede ser necesario aclararla. Hazlo una vez, con hechos y sin convertir la corrección en una confrontación personal. Después permite que tu desempeño sostenga lo que ya has comunicado. Lo mismo ocurre con las críticas. Algunas contienen información útil aunque su forma resulte incómoda. Otras expresan únicamente una preferencia o buscan provocar una reacción. Antes de contestar, separa el contenido del tono. Pregúntate si existe algo que puedas aprender, algo que necesites corregir o un límite que debas marcar. Si no hay ninguna de esas cosas, quizá no exista una respuesta que valga tu energía. Ser capaz de dejar una interpretación sin corregir también forma parte del respeto propio. No puedes controlar todas las ideas que los demás construyen sobre ti. Intentarlo te obliga a vivir explicándote. Alguien puede considerar distante tu discreción, rígido tu límite o extraña una decisión que no comprende. La incomodidad de ser malinterpretado no convierte automáticamente su opinión en tu responsabilidad. Este punto exige dominio sobre el deseo de tener razón. El ego quiere responder incluso cuando nada importante depende de la respuesta. Quiere demostrar conocimiento, cerrar el debate y asegurarse de que nadie abandone la conversación pensando algo equivocado. Cada vez que observas ese impulso y eliges conscientemente, practicas una forma de autocontrol. No estás negando tu voz. Estás decidiendo cuándo merece ser utilizada. También conviene recordar que el respeto propio no busca parecer indiferente. Puedes sentirte afectado y aún así elegir una respuesta medida. Puedes necesitar tiempo para procesar una situación sin fingir que no te importa. La serenidad no consiste en no sentir. Consiste en no entregar el control de tu conducta al primer impulso que aparece. Para practicar, observa durante una semana donde explicas más de lo necesario. Nota qué decisiones presentas como si necesitaran aprobación y qué comentarios consiguen una reacción automática. Antes de responder, pregúntate, ¿esto requiere una aclaración, un límite o ninguna participación? Si requiere claridad, habla de forma breve. Si requiere un límite, exprésalo y actúa de acuerdo con él. Si no requiere nada, permite que termine sin tu ayuda. Las palabras pueden anunciar un límite, pero tus acciones muestran si realmente existe.
La próxima vez que alguien insista después de haber recibido una respuesta clara, no busques un argumento nuevo. Mantén la decisión, conserva el tono y deja que la coherencia complete lo que ya dijiste. Capítulo 11. En las relaciones, dejar espacio fortalece el vínculo. En las relaciones cercanas existe una idea extendida: si dos personas se quieren, deben hablar constantemente. Deben compartir cada pensamiento, explicar cada cambio de ánimo y resolver de inmediato cualquier sensación incómoda. La comunicación es necesaria, pero hablar sin descanso no siempre produce comprensión. A veces convierte la relación en una narración permanente que no deja espacio para simplemente estar juntos. Existe una diferencia entre la comunicación abierta y la necesidad de procesarlo todo en voz alta. La primera permite abordar lo importante con sinceridad. La segunda hace que cada silencio parezca una amenaza, cada pausa una señal de distancia y cada emoción pasajera un problema. Cuando la seguridad depende de palabras continuas, la relación comienza a necesitar confirmaciones para mantenerse tranquila. El silencio cómodo muestra otra forma de cercanía. Dos personas pueden compartir una comida, un trayecto o una tarde sin llenar cada minuto, y aún así, sentirse conectadas. No tienen que demostrar el vínculo mediante una conversación constante. La presencia del otro es suficiente. Esa tranquilidad indica que la relación puede sostener la quietud sin convertirla en rechazo o falta de interés. Pero el silencio solo profundiza una relación cuando ambas personas lo perciben como un espacio seguro. Si alguien se retira para castigar, ignora deliberadamente una necesidad o utiliza la distancia para provocar inseguridad, no está ofreciendo calma. El silencio saludable no pretende controlar. Puede ser explicado y acompañado por una presencia que continúa siendo afectuosa. Esta diferencia se vuelve importante durante los momentos tensos. Algunas personas necesitan resolver cada desacuerdo en cuanto aparece porque temen que una pausa empeore la relación. Hablan durante horas, repiten los mismos puntos y buscan una conclusión antes de recuperar estabilidad. Sin embargo, una resolución rápida no siempre es una resolución real. A veces solo termina la incomodidad. Tomar distancia durante un tiempo permite comprender mejor lo ocurrido. La pausa no tiene que ser indefinida. Puedes decir que deseas continuar la conversación después de ordenar tus ideas o acordar un momento para retomarla. Así, nadie queda esperando sin saber qué sucede. El espacio sirve para reducir la reactividad, no para evitar el tema. También hay momentos en los que la otra persona no necesita que resuelvas nada. Cuando un amigo, un familiar o una pareja atraviesa una dificultad, el impulso es ofrecer consejos, buscar una explicación positiva o contar una experiencia similar. Estas respuestas pueden nacer del cariño, pero a veces desplazan la atención hacia tu necesidad de aliviar el momento. Estar presente sin apresurarte a reparar lo que siente puede ser un apoyo más profundo. Puedes escuchar, permanecer cerca y preguntar qué necesita. Quizá desee hablar. Quizá prefiera compañía sin conversación. Quizá necesite ayuda práctica más adelante. No asumir una solución deja que la persona conserve el control sobre su experiencia. Tu presencia comunica que no tiene que ocultar lo que siente ni apresurarse para que tú vuelvas a estar cómodo. Algo parecido ocurre cuando alguien comparte una buena noticia. Es fácil responder con muchas preguntas, recordar un logro propio o llevar el momento hacia otra historia. Acompañar con atención significa permitir que su alegría sea recibida antes de ampliar la conversación. Puedes reconocer lo que consiguió y dejar que ese instante le pertenezca. La conexión también crece cuando una persona no tiene que competir por el centro de su experiencia. En la vida cotidiana aparecen pequeñas molestias que no siempre necesitan una conversación extensa. Una costumbre menor, un comentario poco importante o un cambio de humor pasajero pueden desaparecer si no reciben un significado exagerado. Expresar cada irritación al aparecer puede llenar la relación de correcciones continuas. Con el tiempo, ambos pueden sentir que están siendo evaluados constantemente. Esto requiere discernimiento. Dejar pasar una molestia pequeña no significa guardar indefinidamente un problema recurrente. Si una conducta se repite, afecta la confianza o genera distancia,
necesita palabras claras. El silencio no debe acumular asuntos pendientes hasta convertirlos en resentimiento. Hay que distinguir entre una reacción momentánea y una necesidad que merece ser comunicada. El espacio también protege la individualidad dentro del vínculo. Estar cerca de alguien no exige responder cada mensaje de inmediato, compartir todos los planes ni reorganizar tu vida alrededor de su disponibilidad. Cada persona necesita conservar intereses, responsabilidades y momentos propios. Esta autonomía no debilita la relación. Evita que la conexión dependa de una presencia constante para sentirse segura. En las primeras etapas de una relación, este equilibrio puede ser difícil. El entusiasmo invita a compartirlo todo y permanecer disponible en todo momento. Mantener tu ritmo no es un juego para despertar interés ni una estrategia para crear incertidumbre. Es recordar que una relación se incorpora a una vida que ya existe. La cercanía puede crecer gradualmente, junto con la confianza. Los momentos de silencio también permiten notar cómo te sientes dentro de una relación. Cuando dejas de explicar cada impresión, puedes observar si existe tranquilidad, tensión, apertura o cansancio. Estas sensaciones no son una prueba definitiva sobre la otra persona. Son señales que deben compararse con hechos, patrones y conversaciones. La quietud ayuda a percibirlas antes de que el ruido las cubra. Los vínculos sólidos se desarrollan mediante acciones discretas. Recordar algo importante, cumplir una promesa, preguntar por un asunto mencionado semanas atrás o prestar ayuda sin esperar un beneficio inmediato crea confianza. Estas conductas muestran que estabas escuchando y que la relación tiene continuidad incluso cuando no existe una conversación intensa. La profundidad no depende de cuántas palabras intercambian dos personas, sino de la calidad de la atención, la seguridad del espacio y la consistencia de sus actos. Algunas conexiones parecen activas porque producen mensajes todo el día, pero ofrecen poco apoyo cuando realmente se necesita. Otras son menos visibles y permanecen disponibles con fiabilidad. Puedes practicar esta presencia sin convertirla en una técnica rígida. Comparte un momento tranquilo con alguien sin buscar un tema para llenarlo. Cuando te cuenten una dificultad, pregunta antes de aconsejar. Cuando necesites espacio, comunícalo sin desaparecer. Y cuando algo importante deba hablarse, no utilices el silencio para aplazarlo indefinidamente. Una relación necesita palabras para aclarar y silencio para respirar. El equilibrio aparece cuando ninguna de las dos cosas se usa por miedo, ni hablar para escapar de cada pausa, ni callar para evitar cada conversación necesaria. Dejar espacio significa confiar en que el vínculo puede permanecer presente incluso cuando no hay nada que añadir. Capítulo 12. El liderazgo silencioso guía sin imponerse. Durante mucho tiempo se ha asociado el liderazgo con una voz dominante. Se imagina al líder como quien responde primero, ocupa más tiempo en las reuniones y siempre tiene una opinión preparada. Esa imagen confunde visibilidad con capacidad. Hablar mucho atrae atención, pero no demuestra que alguien comprenda mejor la situación, decida con más acierto o ayude al grupo a avanzar. El liderazgo silencioso funciona de otra manera. No depende de discursos constantes ni de una personalidad capaz de ocupar toda la sala. Se construye mediante competencia, coherencia y carácter. Las personas confían en quien cumple, mantiene sus criterios bajo presión y actúa de acuerdo con lo que pide a los demás. Esa influencia puede aparecer sin un cargo formal. En cualquier grupo suele existir alguien a quien los demás consultan cuando surge una dificultad. Quizá no sea quien más interviene, pero conoce el trabajo, escucha y ofrece una respuesta útil. Su autoridad no procede del título. Se forma porque sus decisiones han demostrado valor y su conducta resulta fiable. Las personas lo siguen por respeto, no por obligación. Una de las principales cualidades de este liderazgo es escuchar antes de decidir. Quien dirige no necesita demostrar que sabe más interrumpiendo cada aportación. Puede formular una pregunta, dejar que el grupo responda y reunir perspectivas distintas antes de opinar. Al hablar demasiado pronto, corre el riesgo de convertir su primera reacción en la respuesta oficial, aunque todavía falte información. Esto cambia una reunión.
Cuando la persona con más autoridad expresa de inmediato una solución, los demás suelen adaptar sus ideas a lo que escucharon. Algunas dudas no se mencionan y las alternativas desaparecen antes de ser examinadas. Cuando el líder permite que otros hablen primero, el grupo entiende que su participación es real y no una formalidad ante una decisión tomada. El silencio crea espacio para la iniciativa. Los miembros del equipo piensan por sí mismos, proponen opciones y asumen mayor responsabilidad sobre el resultado. El líder no renuncia a orientar. Observa, hace preguntas y participa cuando puede ordenar la conversación, señalar un riesgo o conectar ideas separadas. No utiliza su posición para llenar todos los espacios. Esta serenidad es especialmente importante cuando aparece presión. Los grupos observan a quien los guía para comprender la gravedad de una situación y decidir cómo reaccionar. Si esa persona responde con prisa, dramatiza cada dificultad o comenta su preocupación sin descanso, la tensión se extiende. Si recibe la información, hace una pausa y habla con claridad, ofrece estabilidad para actuar. Mantener la calma no significa minimizar un problema. Un líder silencioso puede reconocer que la situación es seria, comunicar lo que se sabe y señalar el siguiente paso sin añadir confusión. No promete certezas que todavía no existen. Controla el ritmo de su respuesta para que el grupo se concentre en lo que necesita hacerse, no en el estado de ánimo de quien dirige. También sabe admitir que no tiene una respuesta inmediata. Algunas personas improvisan una explicación incompleta porque temen parecer inseguras. Pero decir que necesitas revisar la información antes de responder puede generar más confianza que una conclusión apresurada. La credibilidad no exige saberlo todo. Exige no presentar una suposición como certeza. La comunicación de un líder silencioso se basa en la calidad, no en la cantidad. Sus instrucciones son directas, sus preguntas tienen un propósito y sus reuniones no se prolongan solo para demostrar presencia. Cuando debe corregir algo, identifica el punto central y permite que la otra persona lo comprenda. No oculta el mensaje bajo explicaciones que terminen debilitándolo. Esto no significa ofrecer comentarios fríos. Una observación difícil puede expresarse con respeto, explicar su impacto y aclarar qué cambio se espera. Después conviene dejar espacio para que la persona responda. El objetivo no es imponer incomodidad, sino evitar que un mensaje importante se disuelva entre disculpas, repeticiones y palabras contradictorias. El liderazgo también se observa en la forma de distribuir el reconocimiento. Quien necesita apropiarse de cada resultado enseña al equipo que colaborar solo aumentará la imagen de una persona. Quien menciona primero las contribuciones de los demás fortalece la confianza. No tiene que ocultar su propio trabajo, pero comprende que el éxito compartido no disminuye su autoridad. La disposición a delegar expresa una seguridad parecida. Un líder que controla cada detalle puede parecer involucrado, pero también comunica que no confía en el grupo. Delegar no consiste en abandonar responsabilidades. Consiste en definir el resultado, ofrecer los recursos necesarios y permitir que otra persona desarrolle su criterio. Así, el equipo aprende a funcionar sin depender de una presencia constante. Los líderes silenciosos invierten en el crecimiento de otras personas. Comparten conocimientos, ofrecen oportunidades y ayudan a que cada miembro asuma tareas más complejas. Su influencia se vuelve visible en lo que los demás pueden hacer. Un liderazgo basado solo en la personalidad pierde fuerza cuando esa persona se ausenta. Uno basado en capacidades y confianza deja una estructura que continúa funcionando. La coherencia sostiene todo este proceso. No sirve pedir calma si quien dirige reacciona impulsivamente ante cada contratiempo. No sirve hablar de respeto si interrumpe, ignora ideas o trata de manera distinta a quienes tienen menos poder. La conducta cotidiana enseña más que cualquier declaración sobre valores. El grupo observa lo que el líder repite, no solo lo que dice en una ocasión importante. Este estilo puede ser menos visible al principio. En algunos entornos, quien habla más recibe antes la atención o parece mejor preparado. Con el tiempo se hace evidente quién resuelve problemas, quién mejora el trabajo de los demás y quién mantiene la estabilidad cuando cambian las condiciones. La presentación destaca en un momento.
La fiabilidad se reconoce a través de muchos. No necesitas dirigir una organización para practicarlo. Puedes hacerlo en un proyecto, una clase, una familia o cualquier grupo donde otros dependan de tu respuesta. En la próxima conversación colectiva, evita ofrecer primero una solución. Haz una pregunta, escucha las opciones y habla cuando puedas añadir claridad. Si no conoces la respuesta, dilo sin una explicación nerviosa y comprométete a buscarla. Observa también cuánto espacio permites que ocupen las capacidades de los demás. Reconoce una buena idea sin relacionarla inmediatamente contigo. Delega una tarea con expectativas claras y evita intervenir antes de que la otra persona tenga oportunidad de resolverla. Liderar en silencio no es desaparecer del grupo. Es estar presente sin convertir tu presencia en el centro de todo. Capítulo 13. El silencio digital protege tu atención. La comunicación digital ha convertido la respuesta inmediata en una expectativa. Un mensaje llega y parece exigir atención en ese mismo instante. Si pasan algunos minutos, puede surgir la sensación de que estás siendo descortés, distante o poco interesado. Así, el silencio que resulta natural en una conversación presencial comienza a sentirse casi incorrecto cuando aparece en una pantalla. Sin embargo, una notificación no es una orden. Solo indica que otra persona decidió escribirte en un momento determinado. No significa que ese momento también sea el adecuado para que tú interrumpas lo que estás haciendo. Cuando respondes automáticamente a cada aviso, permites que las prioridades externas organicen tu atención durante todo el día. La disponibilidad constante puede parecer consideración, pero también crea una costumbre difícil de sostener. Las personas aprenden que siempre pueden obtener una respuesta inmediata, sin importar si estás trabajando, descansando o compartiendo tiempo con alguien. Poco a poco, tu atención deja de ser una elección consciente y se convierte en un recurso permanentemente abierto. Esto no significa retrasar los mensajes de forma calculada para parecer más importante. Ignorar deliberadamente a alguien con la intención de despertar incertidumbre no crea respeto, debilita la confianza. El silencio digital saludable no sigue un tiempo artificial. Simplemente permite que tu respuesta refleje tus actividades, prioridades y la atención que el mensaje necesita. Si estás concentrado en una tarea, el mensaje puede esperar. Si la respuesta requiere información, puedes revisarla antes de contestar. Si estás cansado o alterado, quizás sea mejor escribir cuando puedas expresarte con claridad. Responder más tarde no siempre demuestra menos interés. A veces demuestra que preferiste ofrecer una respuesta completa en lugar de enviar la primera reacción disponible. La ansiedad suele comenzar incluso antes de abrir el mensaje. Ves la notificación y aparece la necesidad de descubrir qué dice. Una vez abierta, queda una sensación de asunto pendiente que empuja a responder. Por eso, proteger tu atención también implica no revisar cada aviso al llegar. Puedes decidir cuándo abrir tus mensajes, en lugar de dejar que cada sonido o vibración decida por ti. Cada interrupción digital fragmenta lo que estabas haciendo. Aunque responder solo tome un minuto, tu mente necesita abandonar una tarea, entrar en otra conversación y después reconstruir el contexto anterior. Cuando esto se repite muchas veces, puedes pasar el día ocupado sin mantener la atención suficiente para completar un trabajo exigente. El problema no es un mensaje aislado, sino la acumulación de cambios. Una forma práctica de reducirlos es agrupar las respuestas. Puedes revisar el correo y los mensajes en determinados momentos, silenciar avisos que no son urgentes y permitir solo las llamadas o contactos realmente importantes. Esta estructura no te desconecta de los demás. Evita que todas las conversaciones tengan acceso inmediato y equivalente a tu tiempo. Las expectativas claras ayudan a que este límite no sea interpretado como indiferencia. En el trabajo, puedes comunicar en qué horarios revisas los mensajes y qué canal debe utilizarse cuando algo requiere atención rápida. En las relaciones cercanas, puedes explicar que a veces respondes más tarde cuando estás estudiando, descansando o concentrado. La claridad reduce la necesidad de demostrar disponibilidad a través de respuestas instantáneas. El silencio digital resulta todavía más valioso cuando un mensaje genera tensión.
La escritura elimina el tono, los gestos y gran parte del contexto. Una frase breve puede parecer más dura de lo que fue pensada. Si respondes inmediatamente desde esa interpretación, la otra persona recibe palabras escritas con la misma intensidad y el intercambio puede crecer con rapidez. Antes de contestar, vuelve a leer el mensaje y separa lo que realmente dice de lo que está suponiendo. Si todavía sientes una reacción intensa, aléjate unos minutos de la pantalla. Puedes redactar una respuesta sin enviarla, revisar si aborda el asunto central y eliminar frases que solo aumentan la tensión. Algunos temas se entienden mejor mediante una llamada o una conversación directa que a través de una larga cadena de mensajes. La pausa tampoco debe utilizarse para mantener a la otra persona esperando en medio de un asunto importante. Si necesitas tiempo, puedes indicarlo. Una frase breve que explique que revisarás el tema y responderás después conserva la comunicación sin obligarte a improvisar. El objetivo no es desaparecer, sino evitar que la velocidad del medio se convierta en la velocidad de tu pensamiento. Las redes sociales amplían la misma dinámica. Cada tema parece invitarte a publicar una opinión, participar en una discusión o mostrar lo que estás haciendo. Pero comentar sobre todo reduce el tiempo disponible para comprender algo con profundidad. También hace que tus propias palabras se mezclen en una presencia continua donde ninguna aportación conserva demasiado peso. La participación selectiva permite observar antes de intervenir. Puedes preguntarte si conoces el tema, si tu comentario añade algo y si esa conversación merece realmente tu energía. No responder a cada publicación no significa no tener opinión. Significa reconocer que una opinión no adquiere valor solo porque pueda publicarse de inmediato. Compartir menos también protege tu privacidad. Una publicación realizada durante una emoción pasajera puede permanecer cuando esa emoción ya cambió. Un comentario puede perder su contexto al circular fuera de la conversación original. Esperar antes de publicar te permite decidir si quieres que ese pensamiento forme parte de un registro duradero o si solo necesitaba un espacio privado para ser procesado. El silencio digital no exige abandonar la tecnología. Consiste en volver a utilizarla como una herramienta en lugar de permitir que dirija cada pausa de tu día. Puedes beneficiarte de los mensajes, el correo y las redes sin concederles acceso continuo a tu atención. La diferencia aparece cuando eliges el momento de entrar y también el momento de salir. Para practicar, empieza por una sola franja del día sin notificaciones. Deja el teléfono fuera de alcance mientras completas una tarea o descansas. Revisa los mensajes al terminar y observa cuántos necesitaban realmente una respuesta inmediata. Después, prueba a escribir las respuestas tensas en un borrador y volver a ellas antes de enviarlas. También puedes revisar qué conversaciones digitales mantienes únicamente por hábito. Silencia grupos que no requieren atención constante, deja de participar en discusiones repetitivas y conserva tus palabras para los intercambios que sí tienen un propósito. Tu atención es limitada. El silencio digital crea el espacio necesario para decidir quién, qué y cuándo puede recibirla. Capítulo 14. La reputación se construye en silencio y tus actos hablan por ella. El poder del silencio puede parecer limitado a momentos aislados. Una pausa antes de responder. Una reacción contenida. Una conversación llevada con calma en lugar de llenarla con palabras impulsivas. Pero su verdadero poder no aparece en una sola interacción. Aparece en la reputación formada después de cientos, y con el tiempo, miles de pequeños encuentros. Un momento de moderación es pequeño. Un patrón constante se convierte en algo que los demás notan, recuerdan y respetan. Las personas no deciden quién eres por un solo gesto. Forman su opinión al reconocer patrones. Observan cómo respondes, trabajas, cumples y actúas cuando nadie presta atención. Alguien puede hacer una pausa reflexiva, y aún así, reaccionar con prisa y explicar demasiado. Esa excepción no crea una reputación de serenidad, porque el patrón completo cuenta otra historia. En cambio, quien elige constantemente la calma antes que el ruido, una respuesta pensada antes que una reacción inmediata y el trabajo terminado antes que el anuncio, construye una impresión difícil de ignorar. Con el tiempo, esa impresión puede entrar en una habitación antes que la persona.
Esta práctica no pertenece solo a negociaciones importantes. La reputación se construye en momentos comunes, cómo respondes a una petición, cómo tratas a quien no puede ofrecerte nada, si mantienes un compromiso cuando nadie va a felicitarte y si conservas la misma estabilidad en una reunión importante y una conversación cotidiana. Existe un efecto acumulativo. Cada vez que eliges la moderación donde antes habrías respondido con prisa, no solo cambias esa interacción. Refuerzas tu identidad como alguien capaz de mantener el control. La siguiente vez resulta más fácil. Al mismo tiempo, quienes te observan actualizan en silencio la imagen que tienen de ti. Cada gesto añade una prueba. Cuando se repiten, la impresión se vuelve estable y comienza a sostenerse por sí misma. Sin embargo, el silencio por sí solo no basta. Una reputación sólida necesita competencia, utilidad y resultados consistentes. Callar sin cumplir puede parecer vacío. La base se crea desarrollando habilidades, conocimiento y capacidad para responder cuando llega una responsabilidad. Mientras algunos dedican energía a parecer preparados, la persona silenciosa invierte en estar preparada. No mide su progreso por la atención recibida, sino por lo que aprende, mejora y puede aportar. Esta diferencia exige comprender la distancia entre una meta y un proceso. La meta puede ser que te consideren confiable, sereno y capaz. El proceso está formado por acciones repetibles: pensar antes de contestar, cumplir lo prometido, dar seguimiento, proteger el tiempo importante, terminar antes de anunciar y rechazar con claridad aquello que no puedes atender bien. Las metas indican una dirección. Los procesos la mantienen cuando la motivación cambia. Las personas tranquilas no dependen solo de la fuerza de voluntad. Crean sistemas sencillos para actuar con constancia. Registran sus compromisos. Reservan tiempo para el trabajo que exige concentración. Revisan lo que funciona y corrigen lo que se ha desviado. Un sistema no tiene que ser complejo. Cuanto más simple sea, más fácil será mantenerlo en días de poca energía. La sostenibilidad importa más que la apariencia de perfección. Todo sistema útil necesita retroalimentación. Una revisión semanal puede revelar mucho. ¿Cumpliste lo prometido? ¿Hablaste antes de tener algo claro? ¿Participaste donde podías aportar valor o solo por miedo a quedar fuera? ¿Tu conducta privada coincidió con la imagen que intentas mostrar? Estas preguntas no sirven para castigarte. Sirven para ajustar el proceso antes de que una pequeña incoherencia se convierta en un patrón. La participación selectiva también influye en cómo te perciben. Cuando no comentas cada tema, tus palabras adquieren más peso. Cuando no aceptas todas las reuniones, discusiones o solicitudes, conservas energía para responder bien donde importa. Pero ser selectivo no significa desaparecer ni dejar a otros sin respuesta. Significa distinguir entre estar presente por presión social y estar presente porque tu atención puede resultar útil. Las relaciones que sostienen una reputación silenciosa se forman mediante confianza, utilidad y continuidad. Recordar un detalle, dar seguimiento sin que te lo pidan, ayudar sin convertir el gesto en una exhibición y mantener el contacto con naturalidad crean vínculos profundos. El respeto aumenta cuando los demás comprueban que tu comportamiento no cambia según lo que puedas obtener de ellos. Esta consistencia debe mantenerse entre relaciones y niveles de autoridad. Algunas personas muestran calma ante sus superiores, pero se vuelven descuidadas con colegas nuevos, familiares o personas menos influyentes. Esa diferencia se nota. La serenidad reservada para quienes pueden recompensarte parece una actuación. Aplicada con la misma medida a todos, comienza a parecer parte de tu carácter. En el espacio digital ocurre algo parecido. Cada publicación, respuesta y promesa añade información al patrón. Anunciar cada movimiento puede crear visibilidad, pero divide la atención entre hacer y mostrar. No todos los planes necesitan publicarse mientras comienzan. Cuando el trabajo terminado ofrece la prueba, no necesita sostener su valor con explicaciones constantes. La discreción permite que la evidencia aparezca antes que la promoción. Construir esta reputación requiere paciencia. Sus beneficios no siempre son visibles al principio. Los sistemas, las habilidades,
las relaciones y los actos de moderación pueden tardar años en acumularse. Desde fuera, un resultado puede parecer repentino. Desde dentro, es la consecuencia de decisiones ordinarias repetidas sin espectáculo. Esa lentitud vuelve más resistente el resultado. Una vez establecida, la reputación modifica incluso las interacciones nuevas. Si alguien ha escuchado que eres sereno, confiable y difícil de alterar, probablemente se acercará con más cuidado y respeto. No se trata de provocar temor. Es la tendencia natural a ajustar la conducta según la información disponible. Tu patrón anterior influye antes de que tengas que demostrarlo otra vez. Aún así, ninguna reputación queda asegurada para siempre. Necesita mantenimiento. Un error ocasional no borra años de conducta coherente. Lo importante es reconocerlo, corregirlo con calma y volver al patrón. Esta práctica se parece más a conservar una buena condición física que a obtener un diploma. Se sostiene mediante repetición, revisión y ajustes continuos. Elige 3 cualidades por las que quieras ser reconocido, como serenidad, confiabilidad y discreción. Convierte cada una en una conducta visible. No digas que eres confiable. Cumple. No anuncies que mantienes la calma. Haz una pausa bajo presión. No expliques que eres discreto. Protege lo que te confían. La reputación no nace de cómo te describes, sino de lo que los demás aprenden a esperar de ti. La próxima interacción añadirá una prueba al patrón, una promesa pequeña, una respuesta pensada o una tarea completada sin anunciarla. Tal vez nadie la considere importante. Precisamente por eso cuenta. Capítulo 15. El límite del silencio, cuando es necesario hablar. Un error sutil es convertir el silencio en una regla. Al descubrir que una pausa protege tu calma, aumenta tu claridad y evita respuestas impulsivas, es fácil pensar que callar siempre es lo más sabio. Pero ninguna herramienta conserva su valor cuando se utiliza sin distinguir el momento. El verdadero dominio no consiste en permanecer callado. Consiste en saber cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo no decir nada. 2 silencios pueden parecer idénticos y nacer de lugares distintos. Uno surge de la fortaleza. Podrías responder, pero decides esperar porque tus palabras no mejorarían la situación. El otro surge del temor. Quieres expresar algo necesario, pero callas para evitar incomodidad, desaprobación o responsabilidad. El primero es moderación. El segundo, evitación. La diferencia no está en la ausencia de palabras, sino en la libertad con la que eliges callar. Esta distinción es especialmente importante durante un desacuerdo. Cuando las emociones están intensas, hablar de inmediato suele prolongar la tensión. Una pausa permite que ambas personas recuperen claridad y que la conversación no siga dirigida por la reacción del momento. Sin embargo, debe crear espacio para una comunicación mejor, no reemplazarla. No hablar ahora puede ser sabio. No hablar nunca solo porque el tema resulta incómodo puede dejar el problema intacto. Hay situaciones en las que una preocupación legítima necesita ser expresada. Un comentario aislado que busca provocar quizá no merezca respuesta. Un comportamiento que se repite y cruza un límite requiere otra elección. Si tu silencio permite que la situación continúe, ya no está protegiendo tu paz. Está evitando una conversación necesaria. Entonces, una frase clara puede hacer más que muchas horas de distancia. Hablar no exige elevar el tono ni presentar una larga defensa. Puedes decir, esto no me parece aceptable. Necesito que este límite sea respetado. Prefiero continuar cuando podamos hablar con calma. Una frontera expresada con pocas palabras sigue siendo una frontera. La fuerza no proviene de muchas explicaciones, sino de la claridad, la serenidad y la disposición a mantener lo dicho. Algo parecido ocurre con los malentendidos. No toda interpretación equivocada necesita corregirse. Perseguir cada opinión ajena te vuelve dependiente de cómo te perciben. Muchas confusiones pequeñas pueden aclararse mediante tu conducta. Pero si un malentendido afecta una decisión importante, debilita la confianza, altera una responsabilidad o perjudica a otra persona, guardar silencio deja de ser moderación.
Aclarar los hechos no es defender tu ego. Es proteger la realidad de la situación. La responsabilidad también marca un límite del silencio. Cuando otras personas dependen de tu información, orientación o decisión, callar puede generar confusión. Un líder silencioso escucha, observa el ambiente y reúne información. Pero no se esconde detrás de la observación cuando el grupo necesita dirección. En el momento adecuado, comunica lo necesario de forma directa, clara y útil. Su silencio prepara sus palabras. No las sustituye. En una relación cercana, escuchar profundamente puede ser un regalo. Aún así, hay momentos en los que la otra persona no necesita solamente espacio. Necesita saber que ha sido comprendida, que puede contar contigo o que algo importante no será ignorado. Una frase honesta después de escuchar puede ofrecer más apoyo que una quietud prolongada. El objetivo no es eliminar tu incomodidad, sino hablar cuando tus palabras pueden aportar comprensión o cuidado. También es necesario hablar cuando tu silencio puede interpretarse como acuerdo ante algo que contradice tus valores. No tienes que entrar en cada discusión ni corregir todas las opiniones. Pero si una decisión afecta tu responsabilidad, a tu equipo o a alguien que necesita respaldo, retirarte por completo puede comunicar algo que no deseas. En esos casos, hablar con serenidad no rompe el poder del silencio. Demuestra que sabes para qué lo utilizabas. El momento elegido importa tanto como el mensaje. La misma frase puede ser rechazada durante un instante de alta tensión y recibida con apertura unas horas después. Quien observa antes de actuar aprende a reconocer cuando la otra persona puede escuchar, cuando una conversación debe ser privada y cuando retrasarla solo aumentará la confusión. Esperar el momento adecuado no significa esperar un momento perfecto. Significa evitar tanto la reacción precipitada como la demora indefinida. Antes de romper un silencio, puedes hacerte 4 preguntas. ¿Mis palabras aportarán claridad o solo descargarán tensión? ¿Estoy callando por serenidad o por miedo a una conversación incómoda? ¿Existe una responsabilidad, un límite o una persona que necesita apoyo? ¿Este es un momento en el que el mensaje puede ser recibido? Estas preguntas convierten el silencio en una decisión consciente y evitan que se transforme en un hábito automático. Si decides hablar, define primero la intención. Tal vez necesites aclarar un hecho, expresar un límite, hacer una pregunta o ofrecer apoyo. Mantén una sola intención y elimina todo lo que no la sirva. No conviertas una frase necesaria en un largo alegato. No añadas antiguas molestias para dar más fuerza al mensaje. No intentes obtener una reacción inmediata. Di lo esencial y permite que las palabras tengan espacio para ser comprendidas. Existe otra forma de silencio que debe reconocerse, el silencio utilizado como castigo. Retirarse para obligar a alguien a perseguirte, adivinar lo que ocurre o sentirse inseguro no es autocontrol. Es una manera indirecta de mantener la tensión. El silencio estratégico no busca confundir. Si necesitas tiempo, puedes decirlo con claridad. Quiero pensar antes de continuar esta conversación. Así, la pausa conserva su función sin convertirse en distancia calculada. La práctica consiste en aprender a separar lo urgente de lo importante. Lo urgente suele pedir una reacción inmediata. Lo importante pide una respuesta adecuada. Algunas palabras deben dejarse pasar porque solo alimentarían una provocación. Otras deben esperar hasta que la emoción disminuya. Y otras necesitan ser pronunciadas con firmeza porque el silencio tendría un costo mayor que la incomodidad de hablar. En tu próxima conversación significativa, no decidas de antemano que guardarás silencio ni que dirás todo lo que piensas. Haz primero una pausa. Observa lo que está ocurriendo. Si tus palabras pueden crear claridad, sostener un límite, cumplir una responsabilidad o acompañar a alguien, habla de forma breve y consciente. Si solo buscan aliviar ansiedad, ganar una discusión o corregir una impresión menor, deja que pasen. Pausa primero, pero no para siempre. Habla menos, pero no te borres. Escucha con atención, pero no uses la escucha para esconder lo que debe ser dicho. El poder no pertenece únicamente al silencio ni únicamente a la voz. Aparece cuando ninguno de los dos te domina y puedes elegir, en cada momento,
¿Cuál de ellos sirve mejor a lo que realmente importa?